¿Quiénes de ustedes estudian? Levanten la manita. De manera virtual tienen que levantar la manita. Oh, muy bien, la mayoría estudia. Muy bien, bajen la manita. Bajen la manita. En el mismo punto es bajar la manita. Muy bien. Ya, todos dicen que estudian. Una cosa es que dicen que son estudiantes, que dicen que estudian, y otra cosa muy diferente es que estudiamos. Estudiar es una palabra muy grande. No solamente porque en el carnet dice estudiante, somos estudiosos. Entonces, ahí la diferencia muy estudiar, consideramos algo más allá que solamente leer un libro o que nuestro carnet diga estudiante. Estudiar involucra que nosotros tomamos conciencia de lo que estamos aprendiendo. Ustedes han aprendido a elaborar arroz. Arroz graneado. Levanten la manita. Arroz graneado. Ah, Luz. Solamente Luz. Ah, Jessica, Reina, Rafaela, Gustavo. Creo que Gustavo, pero hace arroz africano, no arroz. O Carlos hará el arroz africano. O Lisette hará el arroz africano. No, o hacen el arroz, el majadito, ¿no ve? El majadito, el arroz bien plano, bien aguachento. No, el arroz graneado tiene que salir parejito, tiene que salir sueltito. Entonces, el estudiar no solamente es leer. Si queremos estudiar, tenemos que elaborar un arroz realmente igual, que se pueda digerir, que no sea aguachento, que no sea masacota, que no sea africano, que no, ¿qué más? Que no sea duro, que falte comer, o salado. Estudiar es eso, saber identificar lo necesario para que el resultado sea lo que esperamos. A ver, ahora vamos a Pedro. Estás muy atento. Dime, ¿cómo elaboras un huevo frito? Pedro a la una. Pedro a las dos. Nadie, Pedro. Y a ver, Sergio. Ahí está el Pedro. A ver, Pedro, ¿cómo elaboras un huevo frito? Nada. Sergio, ¿cómo elaboras un frito? Sergio a la una. Sergio a la... Buenas tardes. Bueno, si no me equivoco, necesitas una sartén, aceite y el huevo. Ya. Pero tienes que calentar y recién incorporar. Nos dicen incluso que debemos ponerle salsita para que no se peguen, ¿no ven? Entonces, lo mismo sucede con el estudio. Nosotros tenemos que un lugar adecuado. Para eso vamos a comenzar con la presentación, ¿vale? ¿Me han entendido? Si no me entienden, me tienen que decir, no lo entendemos. Quiero que nos explique de nuevo. A ver. Hábitos. Eso es muy diferente los hábitos, por si acaso. De estudio y técnicas de estudio.
Crear un hábito es repetir de manera frecuente y que de nosotros parta el aprender. A ver, ustedes cuando se levantan, lo primero que hacen, ¿qué es? ¿Lavarse los dientes, ir al baño o desayunar? Janet, dime. Primero te lavas los dientes, primero vas a desayunar, ¿qué? ¿O vas primero al baño? ¿Qué es lo primero que dices? Yo, bueno, me levanto de la cama, me pongo una chupita encima, después bajo y voy al baño primero siempre, y después a poner agüita a la caldera para Ya, muy desayunar bien. después. Entonces, primero vas al baño. Primero, eso es un hábito. O sea, de manera repetitiva, realizas una actividad de manera frecuente y eso genera un hábito. Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, primero voy al baño. Otras personas primero van a desayunar y después se asean. Otras personas primero tienen o arreglan su cuarto antes de salir de la habitación. Entonces, cada uno va generando esos hábitos. Cuando nosotros aprendemos a estudiar o cuando nosotros estudiamos, tenemos ciertos hábitos. O estudiamos en la mañana, o estudiamos en la tarde, o estudiamos en la noche. Pero es de acuerdo a cómo nos hemos ido alimentando, cómo nosotros nos hemos ido educando, formando, para que se genere ese hábito. Para que nosotros modifiquemos ese hábito, tenemos que repetir de manera frecuente. Es decir, hay algunas personas que por hábito se levantan a las 5 de la mañana para estudiar y creen que es el mejor momento para estudiar porque se sienten más frescos, hay silencio y hay... O hay otras personas que dicen, el momento de estudiar es en la tarde, cuando tengo más tiempo, o es en la noche. Entonces, hay diferentes formas para estudiar. Lo más recomendable, ¿qué creen? ¿Qué horario creen que es para estudiar? ¿Qué horario? En la mañana como tipo 5 de la mañana 5 de la mañana, Arminda dice. ¿Otro qué dice? ¿En qué horario? Yo creo que depende a los hábitos que tiene la persona, ¿no? Sí, de acuerdo a los hábitos que tiene la persona. Sin embargo, algunos de esos hábitos son poco adecuados porque generan distorsión de la actividad. Por ejemplo, el no almorzar y solo cenar te genera también ciertas repercusiones en tu salud. O el no comer durante todo el día y solo comes en la noche tiene repercusiones en tu salud. Algunos hábitos son adecuados y algunos hábitos no son adecuados. En los que son adecuados son aquellos que te ayuden a fortalecer. Por ejemplo, si tú estudias en la cama, puede ser, porque uno se siente más calientito, más fresco, yo qué sé. Pero tienes que tener una posición adecuada para estudiar. Y lo que estás generando es que te estás doblando la espalda, estás generando una incomodidad. Pero yo me siento cómoda, yo estoy bien, no me siento mal. Claro que en ese momento no te vas a sentir mal, pero a la larga, con el tiempo, esa posición va a tener secuelas. Es por eso que se recomienda que nosotros estudiemos frente a una mesa o en una silla que sea cómoda, pero sentados, no echados o de estomaguito queriendo leer. Tal vez algunos sí se sienten cómodos.
sí consideran que es la mejor posición. Sin embargo, no es lo más recomendable. Es como cuando uno ve el celular. El celular es bueno verlo debajo de las cobijas y estar toda la noche viendo los videos. En muchos casos no es recomendable porque están realizando investigaciones que el celular irradia unas ondas que puede perjudicar tus horas de sueño para que llegues a un estado Con cámara. de sueño profundo. Entonces, se recomienda que el celular lo dejemos no debajo de la almohada ni sobre nosotros, sino en un mueble al lado de nuestro catre o al lado de la cama. Voy a preguntarles, aquí hay una imagen y me van a decir 3 diferencias. ¿Quién puede decirme 3 diferencias? Levanten la manita, no sé. Yo, ya. Yo, licenciada. Ya. Luz, dale luz. Primero es la nariz, la flor y los zapatos. Oh, muy bien, Luz. Un aplauso para Luz. Muy, muy bien. ¿Qué hemos hecho en este momento? Comparar. Nos hemos concentrado para generar la atención en un objeto. Nos hemos concentrado para que nosotros estemos en un estado de alerta. Lo mismo ocurre cuando nosotros nos sentamos, cuando nosotros preparamos los cuadernos o preparamos las hojas para estudiar. Nos concentramos, preparamos. Y vemos todo lo que necesitamos para estudiar. Nosotros nos concentramos. A ver, vamos a ver de nuevo. A ver, vamos a ver las manitos, ¿vale? Ay, perdón, se me fue. Ya. ¿Quién me dice? Ah, Reina ya levantó la mano. 7 diferencias. 7 diferencias. A ver, uno por lo menos. ¿Quién? Reina, una diferencia. Levanta la mano. Sí. Una diferencia. ¿Qué? Para la anterior. Ya. Entonces, Lisette, vamos, una diferencia. Los puntitos de aquí. Doctora, del cuello. Los puntitos, muy bien. También la carita. Rosario, otra diferencia. Buenas tardes. Los cachetitos, el cabello también. El bolso vacío. El bolso también. ¿Qué más? La pelotita en su zapato. Este cordón. Vale. Una más falta. En la pelotita que está pateando el otro y el otro no. El delantal o la... Eso. Muy bien, el delantal. ¿Qué hemos hecho en este momento? Nos concentrado. Estamos preparando nuestras capacidades mentales para estudiar. Tenemos que preparar todos los materiales que vamos a necesitar para estudiar. Fundamental. Y eso lo hacemos a través de la concentración, de la atención. Vamos, siguiente. A ver, unas preguntas. ¿Te cuesta estudiar? ¿Quién quiere responder?
¿Te cuesta estudiar? ¿A quién quiere responder? Yo, A ver, dale. en realidad, a nadie le debería costar estudiar si es una motivación para ellos, ¿no? Eso sería. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dale, Franz. Luzmila. ¿Te cuesta estudiar? Yo puedo responder. Claro que sí, dale. Bueno, en lo personal sí me cuesta estudiar a veces porque tiendo a aplazar mis actividades, procrastinar. Más que nada, ese es mi mayor problema a la hora de estudiar. Muy bien. Algo. Génesis a la 1. Génesis, ¿te cuesta estudiar? En ocasiones, pero en su mayoría no. No te. ¿Por qué? Ahí en ¿Por qué no te ocasiones cuesta estudiar? porque es una ¿Por qué no tienes motivación. dificultades al estudiar? ¿Dificultades? Génesis. Hola. Sí, Génesis. ¿Por qué no tienes dificultades al estudiar? No dije a veces, licenciada. A veces. Hola. Hola. Sí, te escucho, Génesis. Dale, dale. Ya, en su mayoría no, porque es mi más grande trabajo, digamos, el cual tengo que hacer. Y a veces sí, porque me abrumo o me canso o mi cerebro solo ya está repitiendo y ya no Creo está que procesándolo. Muy bien, Génesis. A ver, ¿tienes un horario para cada día? ¿Planificas cada día qué vas a hacer? Es otra pregunta. A ver, ¿quién puede responder esto? ¿Planifican cada día qué van a hacer? Sí. A ver, ya, sí, ¿por qué? Bueno, perdón. Bueno, es porque así vas a tener tu forma de hacer tus cosas, ¿no? Ahí es todo a su tiempo, como lo dicen también. Y esto es un buen mensaje así para que no nos perdamos de vista en el tiempo y en las cosas que nos falta hacer en el transcurso del día. Bien. ¿Quién más? Dime. Buenas tardes, Dale. licenciada. Dale. Sí, yo creo que es bueno que tengamos un horario para también así ser más organizadas y también para un horario organizado. Ya. A ver, Camila. Camila, dime, ¿elaboras un horario para estudiar? Generalmente no, pero cuando se hacen muchos exámenes sí. Ya, muy bien. Nosotros tenemos que planificar cada día y tenemos que planificar también cuándo estudiar. Generalmente nosotros nos preocupamos cuando es el día antes del examen. Pero horarios para estudios también y preparar muchas de las cosas que tenemos académicas. A ver, ¿dónde normalmente estudian? ¿Dónde es el lugar de estudio? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Dónde es su lugar de estudio? ¿Dónde estudian? Pero si son En la cama, en la cocina, en el comedor, en la biblioteca, en la calle. Licenciada,
Por mi parte yo tengo digamos, una mesa y un asiento donde me pongo a estudiar. Muy bien. Laura, dime, ¿dónde estudias? Estudiado. ¿Dónde? Laura. Yo, Ya, dice, dale. yo por mi parte tengo mi escritorio en la cual ahí realizo mis tareas. Ya, muy bien. ¿Tú te sientes cómoda en tu escritorio entonces y por eso estudias ahí? Está Sí, bien. porque es más cómodo para poder realizar mis actividades, bueno, la realización de mis tareas o algún trabajo práctico que tengo, es mejor. En lo personal, me siento bastante cómoda. Muy bien. Alison se siente cómoda en su escritorio. Tu compañero se siente cómodo en una mesita y su silla. Hay otras personas que se sienten cómodos estudiando en la cocina o estudiando en la calle, aunque no crean, hace muchos años el hábito de ir a estudiar a las rieles del tren, a la estación central. ¿Por qué? Porque no había electricidad en las casas y en la estación central había iluminación toda la noche. Entonces iban a estudiar a la estación central y caminando por las rieles se encontraban también silencio para trabajar, para estudiar. Y hay otras personas, por ejemplo, en Sucre, tienen el hábito de estudiar en las plazas y salen noches y se sientan en las banquetas de Sucre. Pero lo más recomendable es sentarse, nuevamente repito, en una mesa, que se sientan realmente en un lugar que les conforte, pero tomen en cuenta que este lugar tiene que tener iluminación. Porque las hojas blancas y las hojas de cuaderno entonces, de la misma forma, es importante que ustedes pongan un cojín en su asiento o que pongan un almohadón o una almohada en su asiento. Porque, aunque no crean, llega a doler el traserito cuando estás más de 2 horas sentados. Entonces, es importante tener la comodidad incluso en esos detalles. Si estamos de frío o algo parecido, es importante que ustedes recubran sus espaldas porque pueden provocar un resfrío también. No solamente el resfrío de catarro, sino también hay resfrío de otros órganos. Entonces siempre tienen que cubrir la espalda para que estén bien. A ver, cuando tú estudias, cuando comienzas a estudiar, ¿haces apuntes de eso? ¿Realizas apuntes de tus estudios? ¿Subrayas? ¿Rayas? ¿Cortas? ¿Qué hacen para generar un esquema? ¿Qué hacen? Yo, por ejemplo, licenciada, me gusta, digamos, he leído un párrafo y a lo que he entendido lo escribo en mis palabras para que se me haga más fácil y también me pueda acordar. Eso. Está bien. Elba, ¿tú cómo estudias? Elba, Elba la una. ¿Cómo estudias, Elba? No, activa tu micrófono, Elba. Elba, activa tu micrófono. Perdón, el micrófono me estaba olvidando, sí.
No, decía que Dime. hace mucho tiempo que no estudio, pero cuando estudiaba siempre tenía un lugar donde me sentaba recta, porque lo que dices es muy cierto, si estás echada en la cama te va a doler la espalda a través de los años, ¿no? Me concentraba y después y trataba de no estar ni muy caliente ni con frío, ¿no? Y leía. Una de las cosas que hacía era leer, digamos, el título del capítulo y tratar de hacerme preguntas sobre qué iba a encontrar en ese capítulo o en esa parte de la lectura. Y creo que alguien mencionó que pone lo que ha leído en sus propias palabras, también hacía esto, así. Y trataba de, al leer, contestar las preguntas que me había propuesto al principio de la lectura, ¿no? Y hacía apuntes así cortitos de las cosas bien importantes para revisar, y también muchas veces, como se dice, resaltaba con un marcador, resaltaba. Ya. Una pregunta, Elba, ¿rayabas tus libros, tus fotocopias o ponías en el cuaderno? Las dos cosas, dependiendo de qué es lo que estaba estudiando, ¿no? Si era un libro que yo me podía quedar o apuntes que eran míos o hojas que eran mías, entonces sí, subrayaba ahí. Pero dependiendo de qué, no sé, qué cantidad de material tenía que acordarme después, a veces lo ponía en mis propias palabras y hacía apuntes aparte para solamente referirme a eso cuando tenía que ya presentar un examen. O si no, entonces subrayaba ahí mismo. Gracias, Elba. Ahora, dos preguntas más y ya se termina el examen. Cuando leen un texto, cuando leen un libro, cuando leen sus apuntes, ¿resumen estos apuntes, sacan esquemas o solamente lo ojean, o sea, lo revisan? Rafaela, dime, ¿realizas un resumen de tu texto cuando lo lees? Bueno, yo por lo general tengo la manía de solamente escribir en la parte de atrás. Incluso dejo, digamos, una hoja y atrás es todo el resumen que puedo hacer, digamos, ya sea de texto o de apuntes. Adecuada. Hay algunos textos, algunos libros que tienen, por ejemplo, las editoriales de Estados Unidos, la McGraw-Hill, van a notar que en la parte izquierda hay un espacio y justamente es para hacer apuntes. Entonces, lo que tú dejas una hoja en blanco después de que tomas tus apuntes para realizar posteriormente el resumen es una técnica adecuada. Una cosa es tomar apuntes, leer, y otra cosa es realmente estudiar, y eso necesitas diluir, fundamental. No es lo mismo estudiar de los apuntes solamente. Última pregunta. ¿Solo estudias cuando preparas un examen? Pero digan con la mano en el corazón aquí diciendo honestamente sí o no y por qué. A ver, Rebeca, dime, ¿tú preparas solamente para el examen? Buenas tardes. No, la verdad es que no. No te escucho, Rebeca. No te escucho. Sí estás activada, pero... Ah, sí, ese hola sí te escucho. Dale, Rebeca. Ya. La verdad, yo no me preparo para un examen muy bien. Sí, una pasada, pero no muy bien como quisiera. Precisamente estamos por eso aquí.
estamos, es la razón que me han invitado, para por lo menos sugerirles algunas herramientas para que ustedes puedan mejorar sus hábitos de estudio en primer lugar y enseñarles algunas técnicas que les pueden ser útiles. Sin embargo, hay veces las técnicas que uno tiene o que les pueden ser, no pueden ser utilizadas o pueden ser adaptadas de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que van generando, ¿vale? Les voy a escuchar que busquen la idea principal, que me digan más o menos de qué se trata lo siguiente. Un ratito, me han comido. ¿Dónde está? Perdón, ¿dónde está? Me han comido. Vamos a ver. Ya, van a escuchar. Van a entender. Y a mi escuelita, lunes a viernes, mandilito blanco. Primeros años de mi vida, inocente, blanca palomita. Primeros años de mi vida, inocente, blanca palomita. De mi recreo no me olvido, una moneda dentro del bolsillo. Chofro, pancito, whisky, bola, saboreando pepa de mocola. Chofro, pancito, whisky, bola, saboreando pepa de mocola. Y una cuaderno, libro, mi mochila. Como recuerdo a mi escuelita, aquel cocacho cuando no atendía. La Salvadora Campanilla, mi banquito, la Carlosito. La Salvadora Campanilla, mi banquito, Santa Carlosito. Adiós le digo a mi escuelita, tengo partido mi corazoncito. Ella me dice está conmigo, tu inolvidable sonrisa de niño. Ella me dice está conmigo, tu inolvidable sonrisa libra de la chachata y recogerse patapila sin cuaderno, libro ni mochila. Y recogerse patapila sin cuaderno, libro ni mochila. Ella me dice está conmigo,
Nadie. La idea principal de la canción, de lo que hemos escuchado. Disculpe, dice. Dime. Dale. Creo, bueno, más bien sacando un contexto general, pensaría que sería la convivencia en unidades escolares, más concentrada en los niños. ¿Podría responder, licenciada? Claro. Vivencias de un estudiante en su escuelita, ya, o en su colegio. Ya, muy bien. ¿Podría responder? Claro que sí, José. Bueno, más que vivencias, en realidad sería la cultura, ¿no? La cultura y el pasado, y los recuerdos, eso. Dale, Reina, tú puedes, Reina Vanessa. Tú puedes. Bueno, para mí significa las etapas de la escuela en las que cada uno ha vivido, ¿no? Hola. Sí, muy bien. ¿Qué sucede? Lo que dice Vanessa es cierto, también son etapas del desarrollo del... A ver, alguien más, dígame alguien más. Dale, otra persona más. Licenciada, dime. No te escucho bien. Tiene cada compañeros y también lleva lindos recuerdos. Sí, ¿por qué he puesto yo esa canción? Porque todo el año no hemos visto a nuestra escuelita. Nos hemos ido creo que 2 semanas y ya no hemos tenido la oportunidad de compartir con nuestros compañeros en los diferentes ámbitos de estudio, en la universidad, en la escuela. Ya no los hemos visto. Y realmente uno, por lo menos cuando uno escucha la canción, siente nostalgia. Ha sido un año medio difícil y es por eso que he colocado esta canción. También la idea principal, muy bien lo han destacado, no todos tienen el mismo criterio. Es por eso que es importante que ustedes elaboren sus apuntes. Ustedes realicen, porque en el momento en que copien de otra persona, la otra persona tiene otro criterio para elaborar resúmenes. Es por eso que es importante que cada uno elabore sus resúmenes, cada uno elabore el documento donde va a estudiar, sus esquemas. ¿Por qué? Si ustedes fotocopian o sacan foto, ahora con la tecnología, ese resumen le va a servir a esa persona, pero no necesariamente te va a servir a ti. Lo más recomendable, aunque sea del mismo tema, para uno la idea principal puede estar bien, pero nuestra forma de procesar la información, no todos somos iguales. Por ejemplo, para uno de tus compañeros era importante lo cultural. En otro de tus compañeros, las etapas. O sea, hay diferentes formas de realizar la información. Fundamental de que ustedes elaboren sus propios resúmenes, sus propios. En caso de mucha emergencia, vamos a solicitar que nos preste el compañero sus apuntes.
no siempre son iguales de una persona a otra persona. En la medida de las posibilidades y en la medida de las circunstancias, ustedes traten de elaborar. Si no han tenido, busquen diferentes textos para que puedan complementar lo que están copiando. No todos consideran importante todos los conceptos. Entonces, recomendación. Ahora vamos a escuchar una otra canción. De mi repertorio, como DJ, afamada internacionalmente, les voy a poner otra canción. No van a criticar, ¿ya? Mi repertorio, por favor, no amerita críticas. A ver, alguien me está diciendo algo. ¿Dónde están mis mensajitos? Veo, pero no veo. En el chat. Espérenme un ratito. Dice, la inocencia de los niños. Sí. Gracias por participar, Teresa. Sí. Estoy leyendo los chats. Ya, no van a criticar. Vuelvo a decir. Desde Latinoamérica. Aquí la mamá de Jockey. Se enamoró y todita se entregó con aquel que un día hasta el nombre le mintió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio. Se enteró que llegó el fruto del amor. Él no aparece, su pancita crece y el padre de la niña pregunta: ¿quién será el papá? Una madre soltera más, que no guarda pena, que siempre lucha por ser mamá. Dile que puede ser madre si no es con él. Cuéntale que serás una buena mamá. Dile que puede ser madre si no es con él. Cuéntale que serás una buena mamá. Él no aparece. Les pongo pausa porque no he escuchado ni un baile, no he visto ni un grito. ¿Están bien mi oración? No, no ve. No he escuchado un baile y no he visto un grito. Está mal. Lo que sí les digo, ¿de qué creen que se trata esta canción? ¿De qué creen? No hemos terminado de escuchar, pero ¿de qué creen que se trata esta canción? Del abandono del ¿puedo papá. responder? ¿Puedo responder? Que puede ser una buena madre. Madre soltera. ¿Qué más? Dice, Dice. Dime, Sonia, dime, ¿qué dice? Madres adolescentes, Liz. Sonia la 1. Liz, aquí. Madres adolescentes. Sí, madres adolescentes. ¿Qué sucede?
Hemos escuchado una partecita de la canción y hemos puesto una serie de cosas. Pero para realizar un buen resumen, no solamente vale escuchar una parte o leer solamente los subtítulos del documento. Para realizar un buen resumen, necesitas leer todo el capítulo, no la parte que va a dar el examen, porque tienes excelentes, tienes... Entonces es importante que ustedes cuando lean, cuando estudien, tienen que ver todo el documento. Tienen que analizar todo, no todo, pero por lo menos el capítulo, o por lo menos tener conciencia de qué hay atrás. Es importante. Entonces, vuelvo desde nuestra Latinoamérica, la DJ Pili, su afamada canción que ha tenido repercusiones a nivel mundial, sobre todo en Bolivia. Vamos. Que el padre de la niña pregunta quién será el papá. Una madre soltera más, que no guarda pena, que siempre luchará por ser mamá. Dile que puede ser madre si no es con él. Cuéntale que será una buena mamá. Dile que puede ser madre si no es con él. Cuéntale que será una buena mamá. Muchas gracias, ni un aplauso, ni una aclamación. Bueno, rían, estamos en domingo, hemos pasado un 21 de septiembre diferente, hemos pasado un 21 de septiembre diferente y hemos aprendido a valorar las compañías que no están físicamente presentes. Ahora, después de un breve discurso, continuaremos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pueden ver la imagen? Sí. ¿Sí? Sí, Lisa. Sí. Sí, Lisa. Estudiar no es lo mismo que leer. Estudiar no es lo mismo que escribir. Estudiar es comprender, reflexionar, analizar e ir un poco más allá de solamente leer y escribir. Pero ¿para qué vamos a estudiar? Alguno de sus compañeros decía, de acuerdo a la motivación que se tiene, de acuerdo a la meta que se tiene. Nosotros deberíamos estudiar para cambiar como personas. En el momento en que tú estudias, estás modificándote, estás creciendo, entre comillas. Tú no estudias para el examen, tú estudias para crecer. Pero crecer cualitativamente, lo que dicen desarrollarse, desarrollar una parte de ustedes. Estudiar no es solamente leer. Estudiar no es solamente escribir. Estudiar te cambia la vida porque comprendes, reflexionas, analizas e introyectas toda la información que tienes. No solamente lo repites, sino lo analizas. Lo reflexionas. Para estudiar necesitamos que nosotros planifiquemos. ¿Por qué?
No te vas a aprender 20 lecciones para el día del examen si falta un día. Tienes que dosificar y poco a poco llegar a la meta de las 20 lecciones. No puedes estudiar un día antes. Sí puedes, no debes. Tienes que poco a poco ir dosificando esta información. Pero también repasando, no solamente estudiarlo, sino repasarlo para querer seguir en la vida, no solamente para una evaluación. Los conocimientos, las habilidades, las destrezas que vamos adquiriendo en la universidad, que vamos adquiriendo en otros espacios, que vamos adquiriendo en el colegio, es importante que se den cuenta de que esto les sirve para la vida. Si yo he aprendido una receta de comida, si no lo practico de manera permanente, ten por seguro de que no voy a poder repetirlo de nuevo. Tengo que practicarlo de manera permanente y decir, bueno, esto funciona, esto no funciona. Es importante que nos demos cuenta de que la práctica se anima. Puedes estudiar en la noche, puedes estudiar en la tarde, puedes estudiar en la mañana, pero no puedes estudiar pensando, me voy a levantar a las 5 de la mañana, a las 9 mi examen, voy a aprender. No. Tienes que formarte un hábito. Y ese hábito es que comiences en un periodo donde te sientes tranquilo, donde te sientes cómodo y no en un espacio que no te sientas cómodo. Yo personalmente les recomiendo que estudien con algo de música, algo de ruido, porque muchos tienen dificultades al resolver el examen porque no hay un silencio completo. Y muchos han fracasado porque no se han podido concentrar. Estudien con algo de ruido. Cuando vayan a dar una evaluación, opción, el movimiento o el ruido, ustedes van a poder concentrarse. Un espacio que tenga iluminación, que tenga comodidad. También es importante que ustedes en el momento están estudiando para la vida. Eso tienen que tomar en cuenta. Y tienen que identificar qué van a estudiar. No es lo mismo leer un libro, leer un documento, leer un reglamento. Identifican el tipo de documento en la estrategia de estudio. Hacer un resumen de fórmulas o formulares es practicando, haciendo ejercicios. Pero ciencias sociales tampoco puedes realizar enfoque las ideas principales. No es lo mismo estudiar que estudiar, yo qué sé,
Tienes que aprenderte en algunos casos reglamentos de voleibol, reglamentos de básquetbol, pero eso también es en la práctica. Sí puedes tener conocimiento teórico de eso, porque eso sí o sí tienes que memorizar. Tienes en la práctica. Entonces tenemos que identificar qué vamos a estudiar. Vamos a estudiar qué documento vamos a estudiar. Fundamental. Por ejemplo, en las áreas exactas, es práctica y práctica. Y sí, no hay una varita mágica que te va a dar la solución de los problemas. Sí o sí tienes que aprender a resolver esos problemas. Porque cuando se te presente un problema similar, vas a tener la lógica para resolver. En el área de o ciencias naturales o sí también es teórico. Tienes que aprender los conceptos. ¿Cuántos huesos tiene el ser humano? ¿Cuántos? Yo qué sé, los órganos, todos esos elementos. Hay una parte teórica que tienes que memorizar. Hay conceptos que sí o sí tienen que ser memorizados. Pero hay otros conceptos que tienen que ser reflexionados. Ya sabes cuántos huesos son, pero también tienes que aprender a identificar otros elementos que involucran a lo que es el hueso y hacer un diagnóstico adecuado. Me dejan una buena alimentación durante su niñez y una buena alimentación durante, yo sé, en la tercera edad. Es importante que nos identifiquemos en qué documentos vamos a estudiar. Cuando agarremos un libro, les he pedido a ustedes que traigan un documento. Les he pedido que tengan un documento a mano. ¿Se acuerdan? Le he solicitado a Pamela que les pida. Agarren ese documento, libro, texto, apunte, lo que fuera. Por favor, agárrenlo el documento. Todos, Pamela, tu libro, tu texto. Vamos, eso. Por favor, a los que no tienen activadas sus cámaras. Eso. Los que me han dicho que no podían, está bien, no hay problema. Pero los demás activen sus cámaras, por favor. Vamos a revisar. Lo primero que van a hacer con el libro es, no cuánto pesa o cuántas hojas tiene. Entonces, ¡ay, tantas hojas son! No, sino lo primero que tenemos que hacer con el documento, por lo menos revisar el índice. Lean de qué se trata. Leer la contratapa si tuviéramos. Vamos, identifiquen. A ver, ¿cuál es el título? ¿De qué autor es? Ah, había sido argentino este texto, o había sido apuntes de un boliviano. ¿De quién es? Ahora veremos el índice. ¿Qué dice el índice? Ah, nos está mostrando un panorama del texto. En la contratapa hay un resumen, o sea, en la parte de atrás hay un resumen de qué nos ha querido decir el autor.
O en algunos casos, en el prefacio, o sea, en las primeras hojas, hay un resumen de qué nos quiere decir el autor. Es importante que nosotros identifiquemos todas esas partes para que comencemos a leer. Y en el caso de apuntes, a ver, de la materia tantos. Ya, perfecto. El tema tantos. Perfecto. Buscaremos en el silabario, no silabario. Sí, silabario. En el programa, ¿qué capítulo es o qué número de lecciones? A ver, estoy llevando los tipos de seres vivos y antes eran seres no vivos, no sé. Y de el texto, ¿qué nos quiere decir el autor? No es lo mismo. Puedes tener cientos de libros de la misma materia, pero no todos esos libros van a querernos mostrar de la misma forma. Un autor tiene una mirada, otro autor tiene otra mirada. Cada autor es diferente. Cada autor nos quiere decir algo. Identifiquemos qué nos quieren decir. Por eso es importante que ustedes revisen. Recomendación. Entonces estamos recomendando revisar la portada, el índice, identificar los temas, identificar qué tipo de texto es, y a partir de ello nosotros vamos a identificar, bueno, ya esta vez les perdono, el capítulo que tenemos que estudiar recién, pero no antes. No, porque lo que hacemos es, vamos a usar la fotocopiadora. Capítulo 16, solamente fotocópiamelo esto, solamente tengo que estudiar esto. No, revisaremos qué autor es, cómo está, e incluso indaguen su vida. Es como cuando está enamorando uno. ¿No ven? ¿Tendrá cuenta Twitter? ¿Tendrá esto? Vamos a querer ver eso. Lo mismo, busquen en el internet. A ver, este autor, ¿de dónde es? ¿Cómo es? ¿Qué más ha escrito? Investigaremos un poco. Piensen que puede ser un posible enamorado de unos 80 años o una enamorada de unos 70 años. Porque uno demora mucho tiempo en publicar un texto, aunque no crean. No es solamente hoy día termino el texto, mañana se publica. No, es 2 años aproximadamente o 3 años de antigüedad que tiene el texto. Entonces, véanlo. ¡Ah! Este texto nos dice esto. Este otro texto nos dice esto otro. Comparen, busquen información. Lo mismo con sus apuntes. Si tienen que hablar de la célula, también busquen otros textos que les digan de la célula. Porque tal vez el docente, el profesor nos ha explicado una forma y otro sigue. Pero para buscar tenemos que saber qué cosa queremos buscar. Entonces repasen sus apuntes y busquen apuntes adicionales. Pero, al buscar esta información, tenemos que, no tiene que exceder mucho tiempo. Nuestra capacidad de atención, en el caso de adultos, podría ser 40, 45 minutos. Pero en el caso de nosotros, o sea, la atención, 20 minutos.
realmente vas a tener una concentración. Cambio de actividad, ¿qué significa? Que nosotros tenemos, ya, estoy estudiando, pero a las 2 horas, 1 hora, vuelves de nuevo a concentrarte. ¿Por qué? Porque no tienes cansancio físico, pero sí tienes fatiga mental. Por lo menos algo, aunque sea andar a la cocina y vuelves a la cocina, o andar a un cuarto y vuelves al cuarto. Ese ejercicio ya has cambiado de actividad. Tienes que organizar tu tiempo. ¿A qué rato voy a navegar en el internet? ¿Qué rato voy a hacer chat? ¿Qué rato voy a hacer Facebook? E incluso, ¿qué momento voy a hacer TikTok? Por favor, hasta eso tenemos que planificar. Deporte es fundamental. Dime, ¿quién me está hablando? Hola, ya. Entonces tenemos, pero ahí viene lo individual. Tenemos diferentes estilos de aprendizaje. No todos aprendemos de la misma forma. Ya les decía, haremos un resumen, haremos esto, pero hay otras personas que aprenden mejor, o no sé si mejor, más adecuadamente, con un esquema. Pero hay otras personas que aprenden escuchando a la persona, entonces tendremos que hacer una grabación de nosotros. O otras personas que es kinestésico. Sí o sí tienes que escribir lo que... O sea, no todos aprendemos de la misma manera. Algunos viendo, otros oyendo, otros elaborándolo, o algunos los tres. No todos aprendemos de la misma forma, pero tenemos que identificar cuál es tu estilo de aprendizaje. Pero tienes que darte cuenta, si tú aprendes visualmente, auditivamente, o sí tienes que elaborar un resumen kinestésicamente. Hay algunas personas que me dicen, yo escuchando la clase, yo puedo resolver lo que sea. Entonces su estilo de aprendizaje es auditivo. No, yo si veo un esquema, sí, yo me recuerdo visualmente. No, ni asistiendo a clases me recuerdo, necesito sí o sí hacer un resumen kinestésico. O otros, los tres. Fundamental que identifiquen cuál es su estilo de aprendizaje. Dentro de los estilos de aprendizaje es el que es teórico. El que sí o sí tiene que aprender de forma teórica conceptos. El activo, buscaré más información. El pragmático, tengo que tocar. No puede ser que yo tengo que tocar yo qué sé, para aprender los huesos tengo que palpar un hueso. Reflexivo, análisis, qué sucede, comparaciones. No todos aprendemos de la misma forma. Pero eso es importante que ustedes vayan identificando y vayan perfeccionando ese estilo de aprendizaje. Ustedes tienen que ir identificando estos elementos. No, yo aprendo mejor así. Muy bien. Entonces busquemos esos elementos que fortalezcan ese estilo de aprendizaje. Ustedes manejan colores. ¿Por qué les molestan los colores? Las ideas principales, les he pedido también, las ideas principales siempre se utiliza un color, puede ser rojo. Las ideas secundarias, azul.
Las ideas terciarias, porque también podemos llegar a un otro nivel, puede ser verde. Sin embargo, de acuerdo a lo que ustedes tengan mayor preferencia, pueden utilizar diferentes. No me hagan resúmenes monocromáticos, o sea, de un solo color. Tienen que hacerme resúmenes, esquemas, apuntes, subrayados con colores. Se recomienda utilizar el rojo, el azul, solamente el rojo, el azul nos ayuda a identificar. El blanco no podemos utilizar en nuestros apuntes porque no se verían, ¿no ven? Y el negro porque se confunde también. Por eso les digo rojo, azul y verde. Por favor, busquen colores. No me hagan resúmenes monocromáticos y tampoco si ustedes quieren hacer apuntes, por favor, utilicen varios colores. Leer, subrayar, esquema, pensar. Vas a subrayar las ideas principales si necesitas. Y posteriormente de subrayado, vas a elaborar un esquema. Y posteriormente recién vamos a repensar, practicar y memorizar. No es leer primero subrayado, no, primero el esquema. Algunas personas elaboran primero el esquema y luego leen y luego subrayan. No. Primero tenemos que leer. ¿Me dejo entender alguna pregunta ahí? ¿No hay preguntas? ¿Preguntas? Nada. Ahorita vamos a continuar, pero ¿hay preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Yo pregunto? Ya. A ver. Anaí. Anaí y Naira. Anaí y Ina. Sí. ¿Cómo tengo que hacer el subrayado o mis apuntes? ¿Qué colores tengo que utilizar? El rojo o colores más llamativos para que esté resaltado en la página. Ya, perfecto. ¿Qué más? Pueden utilizar diferentes tipos de líneas. Les comento que pueden utilizar líneas gruesas. Hay algunas técnicas que te dicen, para la idea principal tienes que utilizar 2 líneas, para las secundarias una línea. Existen también esas técnicas. Pero la idea es que ustedes lo puedan identificar a una vista, las ideas principales. A una vista, las ideas secundarias. Y pueden hacer un esquema. Por eso se utilizan los colores. A ver, Gilda. Gilda. Buenas tardes, Gilda. licenciada. ¿Qué colores tú utilizas cuando haces un resumen? Bueno, los colores que a mí me gusta utilizar son el rojo para lo más importante y para lo secundario utilizo un color fosforescente que me llama la atención y me ayuda más a captar las ideas en un resumen.
Muy bueno. La utilización de marcadores fosforescentes también ayuda. Sin embargo, les cuento que con el tiempo se borra el marcador fosforescente. Digamos, has hecho un resumen con tu marcador, se ha borrado. No borrado, sino se destiñe. Ya no tiene. Entonces, ¿sí está bien? ¿Sí es adecuado? No sé. Presente o mayor a 6 meses. Si es un documento que solamente lo van a utilizar para el momento, está bien. Pero si es un documento que lo van a utilizar bastante tiempo, tomen en cuenta este detallito. A no ser que utilicen otro tipo de marcadores, ¿no? Muy bien, Gilda. A ver, Sergio, hace rato te preguntaba. A ver, Sergio, ¿cómo puedes identificar? No, es necesario revisar de manera preliminar un documento, sí o no, y por qué. Yo creo que sí, incluso cuando te dan exámenes tienes que leerlo todo, porque incluso hay instrucciones, hay que leer entre líneas para no olvidarse nada y para poder organizarte mejor, más que nada. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la canción que les dije que si, digamos, solamente vemos la mitad de la canción, principales o algunas ideas secundarias? Fundamental ver el todo y no solamente una parte. Fernando Vélez. Fernando Vélez. Hola, hola, hola. ¿Qué me puedes comentar de lo que les he explicado? Hola, Fernando. Dime, ¿qué me puedes comentar de los que les he explicado? ¿Alguna idea que se te haya quedado? Bueno, sí, digamos, es importante utilizar los colores para relacionar, digamos, yo utilizo igual que, no me acuerdo qué compañera dijo, sobre utilizar resaltadores para marcar cierto tipo de conceptos que crees que podrían ser importantes para ti, para en un futuro estudiarlos y se te quede mejor. Ya, muy bien. Gracias, Fernando. Otro elemento. ¿En qué horario es recomendable estudiar? Lucero. Dale, Lucero, ¿en qué horario recomiendas estudiar? Yo creo que, bueno, yo estudio todo el día, pero yo creo que en la noche, sí puede ser, o también en la tarde, porque a veces el cerebro está con su 70%. Yo pienso que, Lucero, todo el día pasas clases, pero no estudias. Yo creo que sí estudio, porque yo a cada clase, por ejemplo, digamos mi clase termina a las 11, yo 11 tengo un examen que dar de esa clase. Y digamos, igual termino, digamos, a las 6, la última clase, entonces sí o sí doy un control de lectura o un examen. Ese es otro tipo de estudio. Eres previsora. Vas pasando los documentos y vas elaborando de manera dosificada un resumen. ¿Me dejo entender? Lucero, ¿me has entendido? Sí, pero más desde mí, o sea, donde la clase que ha hablado, por ejemplo, hay que ponerle atención, ella no te pasa ningún documento, nada.
es cosa que si le pones atención das bien tu examen, ¿no? Porque, bueno, en mi universidad no dan ningún documento, es donde tenemos que atenderle, todo en vivo, entonces, en ahí da el examen ella. Y es mi examen no es tampoco así para pasar por link, lo hacemos directamente. Ese rato mismo ya. Muy bien. Es que ahí tu estilo de aprendizaje, en Rosel, el caso tuyo, dices que ves y oyes y puedes dar el examen, atiendes al docente y a partir de ello, eso te ayuda a generar un mejor aprovechamiento. Muy bien. Exacto. ¿Alguien quería hablarme? yo listen. Hola, hola, muy bien. Te oigo, José. Dale, José. Ya. José. A base de lo que mi compañera dijo, bueno, pues aparte de estar atento a la clase, también sirve la forma de investigación, ¿no? Ya que como decimos, a veces tenemos que estar atento a la clase o si no, la licenciada no pasa documento o no vuelve a repetir o no pasa la grabación del TAMS o del SOM, en ese caso. Para mí sería la base de investigación, que eso también te puede ayudar bastante, ¿no? Sí, yo les comento que yo soy docente de la universidad y algunos docentes sí pasan las presentaciones. Yo paso mis presentaciones al concluir la clase. ¿Por qué? Porque mis estudiantes ya no asisten cuando se les da los apuntes antes. Es importante tal vez modificar este pensamiento desde mi persona, creo, porque considero que estudiantes como ustedes, que veo que son muy aplicados, sí valdría la pena darles los apuntes antes. Porque veo ustedes que son más aplicados y más formales y eso les ayudaría a fortalecerlos. Pero también hay estudiantes que lamentablemente documentos cuando lo reciben antes. Entonces hay que sopesar. Pero en el caso de ustedes, yo considero que sería importante darles antes porque así lo repasan. Me he dado cuenta que ustedes son mucho más aplicados y les felicito y continúen con esa misma motivación. Tienen que seguir esforzándose. Un domingo en la tarde están estudiando y están tratando de mejorar y están fortaleciendo sus habilidades. Un domingo en la tarde están esforzando, están dando de su tiempo, de su espacio y eso es loable. Muy pocos jóvenes lo hacen y les felicito que ustedes tengan ese nivel de empeño. Tienen esa oportunidad para estudiar. Entonces, continúen con ese mismo entusiasmo. Les felicito en serio. Pocos jóvenes como ustedes dan su tiempo. Ahora, les voy a seguir compartiendo mi presentación, ¿vale? Antes de que pasemos, quisiera hacerte una Dime, consulta. Pamela. En realidad para todos, ¿no? Has hablado del tema del tiempo de concentración de estos 20 minutos, ¿no? En realidad, ese sería para mí el ideal de tiempo de concentración, pero creo que ahora tenemos tantas distracciones como el tema de celular, ¿no? Que realmente dudo de que muchos de nosotros nos podamos concentrar esos 20 minutos. Y algo que ya mencionaba Sergio es el tema de la procrastinación, ¿no? Que a mí incluso me pasa cuando tengo proyectos de investigación. Entonces, no sé si tienes alguna recomendación de cómo alcanzar ese tiempo óptimo, ese tiempo de concentración y evitar estas distracciones. Es importante, la atención se adquiere con el tiempo, no se adquiere de un momento a otro. Es decir, sí es recomendable, como les decía al principio,
preparar todos tus elementos y comenzar la atención cuando nosotros, yo les pongo un ejemplo. Aquí tengo un tajador. ¿Qué función puede tener el tajador? A ver, ¿qué funciones puede tener? Sacar punta a un lápiz o a un color. Sacar punta a un lápiz. Sacar fotos. Punta, perdón. También este tajador puede servir de cuña. Este tajador puede... ¿Qué estoy haciendo? Estoy esforzando mi concentración, mi atención. Estoy generando una habilidad. También el hecho de que, digamos, hagamos un... ¿Se acuerdan cuando éramos niños y pegábamos arrocitos? Tratábamos de hacer... Estábamos preparándonos para los niveles de atención, de concentración. El pegar papelitos, el hacer origamis, poco a poco, eso no se adquiere de un momento. El realizar origamis, el realizar una actividad manual, el realizar una actividad que te ayude a aumentar tus niveles de concentración, te ayuda. El origami, el pegar... no sé, el hacer incluso un mandala, elaborar otros elementos te ayudan a aumentar tus niveles de concentración. No sé si te ha aclarado algo, Pamelita. Listen. Dime. Perdón, de nuevo soy yo. Bueno, yo quería también responder a Pamela, perdón. Bueno, en realidad, eso sucede, bueno, yo creo que en un cierto porcentaje, digamos, puede ser un 50-50, porque depende de la madurez de cada persona, ¿no? De cómo valora su tiempo de cada día. Como dijo que todos ya estamos distraídos con el celular, bueno, lo que puedo compartir de mí puede ser que yo me distraigo con el celular investigando más sobre lo que un docente me da un tema. Eso es lo que puedo decir. Y también que, bueno, sí, como le dije, la distracción sí es bastante horrible en aquellas personas que, bueno, pues que no tienen nada que hacer. Y eso en realidad es un poco grave, porque también algunas personas no están tampoco dispuestas a hacer sus deberes por la distracción del celular, como dijo. El celular, la radio, la televisión, siempre vamos a encontrar alguna distracción. Pero nosotros, podemos estar con un montón de ruido en nuestro entorno, entre comillas, pero si llegas a niveles de concentración, no pueden... no debería generarte una perturbación. Yo he conocido personas, bueno, en el caso mío, yo desde muy niña, mil disculpas que les ponga mi ejemplo, yo he estudiado siempre con la radio fuerte y con el ruido de mi entorno. ¿Qué he logrado eso? Que cuando estudio puedo alejar el ruido y solo meterme en mis actividades. Y eso también me ha favorecido que cuando tenga exámenes o evaluaciones, no siempre hay silencio. Entonces me he podido concentrar con facilidad. Yo por eso les decía que realicen eso con algo de ruido, que traten de no solamente silencio, no, sino que tratemos de que tengan algo de ruido para que... Ahora, la concentración es fundamental, pero eso se va adquiriendo con manualidades, se va adquiriendo poco a poco. Y lo que decía José, fuerza de voluntad, también. Necesitamos una motivación y nos diga,
A ver, mi celular lo dejo 15 minutos a un costado o 20 minutos a un costado y comienzo a trabajar. Ya, tengo que poner eso. No les pido 6 horas de su vida, les pido 20 minutos, realicen una actividad, vuelven a hacer los 20 minutos y realicen una actividad. Por eso es importante que generemos esto. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Licenciada, yo quería hacer un comentario, ¿no? Acerca de la pregunta de la licenciada Pamela, ¿no? Siempre va a haber distracciones, ¿no? Y la cosa es cuando te enfocas en algo, tienes que hacerlo un hábito de estudio. Tienes que, si hay veces yo he conocido niños que son muy distraídos y hacerlos hacer un hábito es un poco muy difícil. Primero tienes que empezar con 5 minutos de estudio y luego ya al día siguiente un poco aumentas y así, que sea un hábito para alcanzar la capacidad de 20 minutos. Y en eso de hacer alguna actividad que se forme un hábito, tienes que comenzar por algo que te guste. En el caso de los niños, tratamos de que la lectura comience con sus cuentos, relatos, les comenzamos a nosotros leer, pero también tienes que comenzar a leer algo que te guste o estudiar algo que te guste. No comenzar por algo que no tengas mucha facilidad o que tengas alguna dificultad porque te vas a frustrar. Entonces, siempre comenzar actividad que te guste, por una lectura que te guste, para que cuando continúes esa actividad ya te sea un poco más fácil las otras acciones que vas a realizar. No solamente no comenzar por algo que les dificulte, sino algo que les facilite. Dice, ¿algún otro comentario? Dice, ¿me escucha? Le habla Reina. Claro. Bueno, yo pienso que también la atención va vinculado con lo que es el interés hacia algo que quieres aprender, o también con la superación va vinculado, ¿no? Porque si yo estudio, tengo interés en esa materia, en querer aprender, y el otro es que también eso va vinculado con lo que yo quiero superarme cada día, ¿no? Y tener un conocimiento más amplio. Muy bien. La motivación y en algunos casos la necesidad, ¿no? Si no me concentro, voy a reprobar al día siguiente, o sea, también es la necesidad en algunos casos, pero es muy importante. Es que la atención nosotros lo vamos desarrollando desde muy niños y cuando somos adultos deberíamos tener unos niveles de concentración muchos mayores. Sin embargo, no lo hemos adquirido y es poco a poco que vamos fortaleciendo eso. Yo les hablaba de las manualidades porque, por ejemplo, pintar un mandala o hacer un origami necesitas tiempo. Y el tiempo, ese tiempo que le dedicas a una sola actividad, ya generas un cambio de hábitos. Solo a una actividad, no a 3, una actividad. Y van a lograr ese éxito. Comiencen con una actividad que les guste. No les puedo decir comiencen a pintar mandalas, porque a todos no les gusta pintar. O hacer origami, no a todos les gusta hacer origamis. Busquen una actividad que les guste. Una actividad que se sientan cómodos y, aunque no crean, hasta cocinar necesitas concentración. Pero practicarlo, ¿no? No vamos a cocinar concentrarse en nada, sino hasta el chocolate se puede quedar, ¿no? O sea, traten de concentrar. ¿Se acuerdan del arroz? Cuidado que no salga un arroz africano. Cuando nosotros leemos, tenemos unos errores también que cometemos. Nosotros leemos con voz alta
Y esa vocalización también nos distrae. La repetición. O sea, pensamos que repetir un párrafo y nos va a ayudar. No. Tenemos que leer el capítulo o la lección toda. Y recién volver a comenzar a leer. No solamente por leer el párrafo varias veces basta. Tienes que comprender la idea completa para generar la realización de la idea. O sea, no repitas solamente un párrafo. Lee todo el capítulo. Lee toda la lección y recién vuelves a repetir. No una parte, sino repite el todo. Las regresiones. No he comprendido esta línea y vuelves a la misma. Trata de correr todo el documento. Entonces, es importante que ustedes no vocalicen en voz alta. Traten de leer en su mente. No lean de manera palabra por palabra, sino lean de manera en silencio, como se dice, y de manera global. Nosotros tenemos el defecto que leemos en voz alta y vamos fijando y no estamos fijando en el fondo. ¿Se cortó? Licenciada. Licenciada, no se Estaba un escucha. poco entrecortada su señal y creo que se desconectó. Y tal vez hay que decirle que debe haber alguien utilizando su red con algo pesado. Sí, porque creo que para todos les estaba llegando medio entrecortada la señal y no se le entendía muy bien. Sí. Tiene que revisar su red, ojalá. A ver. Yo creo que sí, tiene que revisar. Ya está, ya he ingresado. Sí, he ingresado, pero tal vez está conectando audio. Esperaremos con calma. Justo en el Y momento. si le mandamos un mensaje para que revise su red. Sí, porque ahorita con video nomás está, pero no hay micrófono. A ver. Aquí está. Justo en el momento que estaba explicando se ha ido entrecortando. Y cortado, sí. Desde ahí que podría repetir nuevamente. Ay, no sé, es que... Mientras tanto, voy a aprovechar de saludarles a todos, aunque ya se ha pasado el día del estudiante, pero me encanta saludarles. Es cierto. Ahí está. Ya está conectando audio de la Alicia. Está bueno. Está conectando, pero está fallando la conexión. Y de mí hace rato se ha desconectado igual, te cuento.
Hola, 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 ¿me escuchan? Sí. Ahora sí, Liz. Ahora sí. ¿Me ven? Sí, 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 pero estamos bien. Esperen un cacho, es que me he desconectado, mi computadora algo le ha pasado y me estoy conectando a través de mi celular ahora. Ok, esperamos, Pilar, y tenemos como unos 10 minutos más para el taller, ¿no? Claro, no, eso no. Ahora sí me ven, ¿no? Estoy Sí. desde mi celular. La dificultad es que la presentación está en la computadora. Y como la computadora no, bueno, algo va a pasar. Vamos, continuamos. Si no les molesta. Vamos. Sí. ¿Dónde están todos que no los veo? Estoy más ciega. Ahora sí les veo, ahora sí, ya. Entonces, les hablaba de que para leer, nosotros no tenemos que vocalizar. Les hablaba que para leer, no tenemos que volver atrás, sino leer el todo. Les hablaba que para leer, no podemos regresar a una frase, sino tenemos que leer el todo. Conocer a la persona en sí, conocer los documentos en sí. Fundamental. Para leer tenemos que reconocer el texto, organizar el documento. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo segundo? Y posteriormente vamos a ver y vamos a tratar de elaborar un esquema. Es importante, es importante que ustedes tengan claro esto. El esquema, no hay un solo tipo de esquema. Puedes hacer un mapa mental, puedes elaborar otros elementos y no solamente un resumen o un esquema, sino va a elaborar diferentes tipos más de esquema. El resumen no solamente es poner los subtítulos o las ideas principales. El resumen también son sus aportes personales. El resumen no es una copia de lo que ha dicho o lo que se ha hecho. El resumen también es una reflexión. Es una construcción. No solamente es la copia de lo que se ha dicho. Es una reflexión. Tenemos que aprender a escribir. El resumen no es repetir lo que nos ha dicho el docente, sino es lo que comprendes de lo que se ha dicho o de lo que te ha dicho el docente. El resumen te ayuda a reflexionar. La lectura no solamente lo vamos vinculada a leer. La lectura, cuando comenzamos a leer y comprender, es más allá de lo que nos dice el libro o lo que nos dice el autor. Yo les voy a solicitar en eso, cuando comiencen a leer, tengan la certeza, la claridad de qué creen, de qué es una opinión de una persona o de un grupo o colegiado. El libro no es un documento de piedra. El libro es una referencia en relacionado. Tienen que tomar en cuenta de que ese documento es una referencia. Hay varios textos que se han escrito sobre el mismo tema. Hay varios textos que se han escrito sobre el mismo tema. No hay un solo documento que sea único, no, excepto la Biblia, ¿no? Pero es importante que tomen en cuenta eso. Hay algunos docentes y algunos profesores que creen que el documento que se les ha dado es el único en el mundo.
No, existen muchos otros documentos que se han escrito en relación a este. No se olviden de no perder el criterio de que se ha escrito ese texto en un contexto y en un tiempo determinado. No sé si alguno de ustedes ha leído la tercera ola. ¿No? ¿No ha leído nadie? Ahí te explicaban cuán importante iba a ser el Internet. Ahí te explicaban ciertos aspectos que se iban a modificar. Sin embargo, ahora leer la tercera ola es totalmente desactualizado, porque ya hemos pasado muchas de esas cosas. Sí, como referencia lo puedes leer, pero ya no es algo que iba a ocurrir. Entonces, ya ha quedado medio desmodado. Entonces, muchos de los textos se han escrito en un tiempo y en un espacio. Cuando se habla de lo académico, se trata de buscar textos no mayor a 10 años, porque ese texto se ha escrito hace 5 años más atrás en algunos casos. Los textos no mayor a 10 años. Ahora con la tecnología podemos acceder incluso a textos de este año, o documentos, ensayos de este año. Antes era más difícil. Antes incluso teníamos que acudir a la, qué sé, fotocopia y antes a, o sea, otros elementos. Ahora tú puedes mandar el documento en PDF e incluso ya no necesitas, ay, Pedrito, mil disculpas, ya no necesitas la fotocopiadora. Entonces, yo les recomiendo, en la medida de las posibilidades, busquen documentos actualizados. Por ejemplo, en psicología, varios de los trastornos en algún momento se los ha catalogado como perturbaciones y ahora ya no. Se ha modificado. Se han ido haciendo diferentes investigaciones. Todos los documentos se han ido actualizando. Hace muchos años éramos, creo que menos de 7 billones, y ahora somos más en el mundo. Hemos ido cambiando. Y un documento de hace 10, 15 años nos hablaban de una realidad y ahora esa realidad ha cambiado. Entonces, a raíz de ello, yo les recomiendo que si hacen una lectura de un documento, tiene que ser actual. Luego, los 20 minutos que ustedes están para leer, háganlo, pero no utilícenlo así. Sáquenle el jugo a esos minutos. Plantéense el reto hoy, no mañana, ni la semana. Cuando planifiquen, traten de buscar hoy leeré 5 minutos, pero leer 5 minutos. 5. Ya, no pensaré mañana. Cuando llegue mañana diré, hoy voy a leer otros 5 minutos. No pensaré en el otro día. Hoy voy a trabajar estos elementos. Hoy. No mañana. Hoy. Para formar un hábito es hoy. Porque siempre que queremos hacer algo para la semana, no funciona. Tenemos que hacer hoy. Y mañana tal vez lo logremos repetir. Y pasado mañana tal vez lo logremos repetir. Pero pensemos hoy. No, tampoco mañana voy a comenzar.
no ve, mañana voy a comenzar. No. Hoy voy a comenzar. Esos elementos son fundamentales. El subrayado que les decía es importante. También es importante la reflexión. Yo me quedo impresionada cuando yo veo a mis estudiantes y en muchos casos no logran leer un documento. Lo que hacen es copiar los documentos. No logran analizar el documento. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a nosotros copiar los documentos y no analizar los documentos. Cuando yo les digo hagan un resumen, es que ustedes también aporten a ese documento. Y no solamente lo vean como un documento que tienen que repetir, sino un documento que debe analizarse. En el caso del subrayado, por debajo de la línea, no sobre la palabra. El subrayado tiene que generar. Algunos autores te recomiendan que utilices círculos dentro del subrayado, ¿no ves? Puedes utilizar círculos. O puedes utilizar otro tipo de anotes. Pero traten de que sus anotaciones sean con letra legible. No con letra ilegible. O con su significado. Si utilizas para las ideas principales una estrellita, en la parte inferior van a poner la estrellita, es idea principal. Porque hay veces nos olvidamos qué significa cada símbolo que hemos puesto. Y la letra legible es que cuando lo vuelvas a repasar el documento, porque no es la única vez que lo vas a leer, encuentres el significado del mismo. No les quiero aburrir mucho. Sin embargo, espero que los pocos minutos que hemos compartido en esta oportunidad les haya servido. Muchas gracias a todos y he aprendido de ustedes.